hemos venido a conocer tu estudio de arquitectura y saber un poquito más sobre ti como profesional. Y lo que me gustaría es que contaras un poco cómo llegas tú a la arquitectura. Tengo algo de información, pero cuéntanoslo mejor tú. Y por qué te gusta a ti la arquitectura, ¿qué es lo que te aporta? Perfecto, muchísimas gracias por la oportunidad. Es estupendo el poder participar con vosotros y enhorabuena por todo el trabajo que estáis realizando. Para empezar, ¿cómo llegué yo a la arquitectura? Bueno, como ya tienes un poco de información, pero lo explico. Yo llego a la arquitectura pues a través de mi padre, que es arquitecto. Entonces, él tenía este estudio y entonces yo pues seguí ya desde muy joven todos los temas que correspondían y que rodeaban al trabajo del despacho, de la arquitectura. Entonces eso no era una cosa que yo tuviera absolutamente clara, porque sí que tuve la gran suerte de que la familia siempre dijo, oye, que cada uno haga lo que quiera y que encuentre su camino, ¿no? Eso es una Pero suerte hoy en día, porque sí, no sí, todos sí, los padres... no. Y entonces él animaba a que buscáramos y exploráramos las posibilidades que teníamos de futuro. Entonces, claro, cuando eres muy joven y te dicen qué es lo que has de decidir, pues eso es una cosa que se te hace una montaña que no lo es. Al final no lo es y todo el mundo lo descubrirá. Pero en este caso yo sí que encontré la vocación en haberla vivido muy de cerca y en saber lo que significa. Saber lo que significa el hecho de poder trabajar y de poder en un espacio creativo. En ver que lo que has pensado y has creado ha mejorado el entorno donde vives y a la gente a la que con la que has trabajado. Conoces muchísima gente y además una cosa muy importante que es pluridisciplinar, que tocas muchas disciplinas. Entonces eso quiere decir que es una profesión que abarca muchísimos campos. En los estudios, yo esto lo he repetido muchas veces, cuando estás estudiando, estás en la facultad, te enseñan una parte, siempre se dice eso, ¿no? Te enseñan una parte. Pero esa parte que te enseñan después se amplía mucho con el ejercicio profesional. Y lo bueno es que haces muchísimas cosas. Muchas veces clasifican, por ejemplo, los arquitectos, pues los que hacen casas, los que diseñan espacios, pero es mucho más, porque estás tocando la relación personal con la gente, tienes que tener conocimiento de la psicología en la que te enfrentas a cada momento. Yo me acuerdo que al principio siempre nos decían una frase que después en obras me decían una frase, es que claro, tú estás en una obra y estás hablando con un director general al que le estás haciendo un gran proyecto, pero en el mismo momento tienes que hablar con un encargado de obra que tienes que explicarle en otro lenguaje lo mismo y lo tienes que traducir. Tienes que tener mucha capacidad para adaptarte. Y eso fue lo que me atrajo. Esa capacidad de poder estar en muchas cosas fue una parte muy atractiva. Ver que podías hacer muchísimas cosas y que esa parte pluridisciplinar podías tocar diseño, arte, ingeniería, decoración, interiorismo, podías tener muchísimas disciplinas que podrías tocar. Entonces te ves que después de esta formación y si tienes la vocación, puedes abarcar muchísimas cosas, muchísimos espacios, que no es solo la parte de la arquitectura pura y dura, sino que hay muchísimos gestión, todas estas cosas que se aprenden en el ejercicio profesional, que muchas veces son... No en la facultad. No, en la facultad muchas veces te hacen una pincelada, es lo que necesitas, pero de muchos aspectos después en las que te tienes que formar en el día a día. Tuve la suerte de que venía de la familia de arquitecto y entonces ahí es donde tuve la posibilidad, desde muy joven, de empezar a conocerlo. Claro, temas de la administración, cómo se relaciona con el mundo en el que después vas a tener que estar. Y eso también te da la posibilidad de que, y eso es un tema que siempre digo, sobre todo aquí en España, tenemos una gran suerte. Y es que nos forman pluridisciplinarmente. En otros lugares del mundo, el arquitecto no tiene la formación pluridisciplinar que tenemos aquí. Pues eso sí me interesa que nos cuentes un poco, porque a veces creo, y siempre se ha dicho no se es profeta en su tierra, muchos jóvenes también creen que es más interesante irse a Estados Unidos, irse a Inglaterra, porque saben de otras cosas o lo que ellos oyen, ¿no? Y a veces yo he sabido, precisamente porque he vivido muchos años fuera, he sabido que las ingenierías españolas, médicos, enfermeras, por ejemplo, muy concretamente han sido muy demandados en países como Alemania,
como Holanda, como Inglaterra, y siempre me sorprendía porque decía, pero no tendrán buena formación. Y algo parecido me habían dicho de esas profesiones. No sabía de lo mismo de la... Sí. Pues cuéntanos, porque eso me parece En este caso resultó, primero lo asumes como algo que te ha llevado a la formación, ¿vale? En el que tocas todos los temas y te enseñan desde urbanismo hasta diseño, hasta estructuras. Tienes que saber un poco de economía porque tienes que hacer presupuestos, tienes que saber un poco de psicología para tratar con la gente, sí. Tienes que saber marketing, que la gente no sabe que un arquitecto tiene que aprender marketing porque tiene que saber vender su producto y tiene que saber expresarse, tiene que tener dicción. Bueno, hay muchas disciplinas. Entonces, yo me di cuenta de que cuando empecé a trabajar en el extranjero, he hecho varios proyectos en Europa y en América Latina, entonces me di cuenta de que éramos demandados porque realmente podíamos abarcar todas las disciplinas, podíamos entender cómo funcionaban para hacer un conjunto, ¿vale? Una gestión integral de todos los proyectos que llevábamos. En cambio, en el extranjero, no en todos los países, pero en la mayoría, son especialistas. O sea, el arquitecto en Francia es especialista en diseño y él diseña. Y una vez ha diseñado, eso lo entrega a la ingeniería, que es la que desarrolla el proyecto y lo lleva a cabo. Él interviene en la parte del diseño. Y así pasa en muchos, en la que la disciplina que se enseña en el extranjero habitualmente es una disciplina particular. Es de diseño arquitectónico y entonces las otras disciplinas las tiene otorgadas otros técnicos, que es como está organizada la profesión en sociedades diferentes. Por ejemplo, me pasó en Perú, en el que nosotros pudiéramos dominar la parte del diseño de la arquitectura, la parte del diseño de las estructuras conjuntamente y la parte de las instalaciones también conjuntamente, y que todo eso tiene que ser un conjunto único porque tiene que hablar un mismo lenguaje. Eso me dio la pauta y así me lo expresaron, de que claro, estábamos muy demandados. ¿Por qué? Porque consigues tener una visión global de todo, ¿vale? Entonces puedes dirigir a todos los equipos que trabajan contigo, puedes dirigirlos con un solo objetivo. Si no, la arquitectura puede sufrir, lo que ha sufrido muchas veces, es que cuando se separa, pueden haber momentos en los que la idea inicial no acabe como la idea final, si no ha habido un hilo conductor entre todos los agentes que están trabajando. Claro, y eso aquí tiene sentido. Bueno, es que tiene sentido, porque ahora estoy pensando, si tú coges un edificio, haces la parte de fuera, pero dentro está compartimentado y cada uno tiene su estilo, al final entrarás y no tendrá una armonía, o no tendrá una relación. Nunca lo había pensado así, ¿eh? Y es así y esa es la característica y la gran ventaja del el gran sistema que en España hemos tenido. Cataluña también ha tenido un gran peso, pero sabemos que los arquitectos españoles están prestigiosamente y muy relevantes en todos lados. ¿Pero por qué? Porque tienen esa capacidad en la que pueden tocar muchos temas y pueden entenderlo, sobre todo entender muy bien, como sobrevolando todo el tema para poderlo entender en su conjunto y hacer que todo sea una unidad, que eso es lo importante. Y en la arquitectura que todo sea uno es importante, porque el que piensa una idea al principio, hay que tener en cuenta que nosotros nos demandan mucho el proyecto inicial, el momento inicial, en el que mucha gente quiere hacer algo pero no sabe exactamente qué ni cómo. Y tiene que compartir con un profesional esa visión de cómo puede empezarla a preparar. Es una gran responsabilidad porque ese camino que se ha cogido es el camino que después va a marcarlo todo. Y no lo puedes dejar. Y ese camino es un todo. Es un todo que tiene que salir únicamente. Y los proyectos de arquitectura, grandes, pequeños, es igual, es tan importante hacer un baño como hacer un rascacielos. Es igualmente importante para nosotros, porque todo tiene que tener este conjunto unitario. O sea, que tu vocación, bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? Viene un poco por el entorno en el que creciste, obviamente, pero también porque tú sentiste ese interés, esa vocación, si no, no lo hubieras hecho, ¿no? Más teniendo la libertad que teníais. ¿Qué dirías que te encontraste cuando eras joven y como estudiante y recién acabado, aunque supieras que estaba el estudio de tu padre y eso, pero algún reto que dijeras, uy, esto no sé cómo encararlo, o cómo lo hice? Porque a veces lo que nos encontramos en muchos de los jóvenes que acuden a Mentoring for Future es un poco el decir, pero es que yo no sabría hacer tal. Y siempre les digo, no lo puedes mirar desde los 17. Cuando tú te hayas formado y estés en tal, seguramente tendrás más respuestas, pero nadie te las puede dar ahora. Es que tienes que ir, tienes que hacer el camino. Y a veces ese camino es lo que les cuesta iniciar, porque tienen dudas, no tienen nada claro qué es lo que quieren hacer,
no saben, a veces te dicen, pero ¿cuáles son las profesiones del futuro? O ¿cuáles son las que...? Digo, es que hay las clásicas de siempre, siempre, que van a existir siempre, porque las necesitamos por cómo funciona el mundo, y habrán otras que no están inventadas. Pero, ¿qué quieres tú? Y aquí es donde a veces cuesta, porque a veces los retos, creo que bastante en esta generación de la tecnología, pasa un poco más que lo que no es tangible e inmediato, genera frustración, les cuesta. Entonces, para saber un poco cómo viviste tú, algún reto, alguna frustración, algo que puedas dar un ejemplo para decir, mira, sentí esto, lo tuve que encarar, pero luego pues salió. Sí, ¿sabían o cómo se empezó el tema cuando llegaba el momento en el que tenías que decidir? Reconozco que ahora la formación que se imparte obliga a decidir muy pronto. Yo hace poco también tuve una chica de 14 años que tenía bastante claro, pero quería conocer también algo parecido. El tema es que cuando llegué yo, en mi caso, a ese momento fue un momento en el que dudaba, ¿no? O sea, cojo una ingeniería que también me gustaba, sigo con el tema de la arquitectura, qué significa el tema de la arquitectura, cómo me voy a enfrentar a eso en el futuro, qué es lo que voy a hacer. Y ¿sabes lo que me dio la pauta? Pues me dio la pauta un pequeño proyecto que tuve yo por mi cuenta, sin comerlo ni beberlo, que fue una pequeña reforma que me encargaron cuando empezaba, y por la relación que teníamos en el despacho, y porque me dieron ese trabajo, y fue la obra realizada. El ver algo que has pensado desde el primer momento, que tú te has imaginado, que has luchado porque fuera de una manera, que lo has explicado, y un día resulta que lo ves realizado, y eso es muy satisfactorio. Y ahí me di cuenta de que nuestra profesión como arquitectos, el final de todo es la obra realizada. Habrá muchos proyectos, hemos hecho muchísimos proyectos que se han hecho, otros proyectos que no se han realizado, pero la obra realizada, cuando la ves, es una satisfacción de que dices, es que va a trascender en el tiempo. Entonces va a trascender en el tiempo. No hace falta que nadie sepa el nombre de que lo hizo, pero lo puede averiguar. Pero tú sabes que es una cosa que queda firme. Y eso me ayudó a darme cuenta de que yo quería continuar por este camino. Entonces es un punto de vista para si alguien quiere estudiar esta carrera, es que al final va a haber realizadas muchas de las ideas que debemos tener en cuenta, que todos somos genios. Todos, en algún momento en la vida, todos somos genios. Pero el gran reto, lo que dices. todo el mundo hemos sido genios, pero el gran reto no es haberlo sido alguna vez, sino haberlo podido explicar y haberlo podido realizar. Ese es el gran reto al final, ¿no? Porque todos hemos tenido una gran idea, pero esa gran idea se tiene que materializar. Y ver la materialización física de esa realidad y poder ver los detalles con lo que has hecho. Y sobre todo ver que has contribuido para que otras personas puedan disfrutar del espacio, por ejemplo, en el que has estado, tanto sea un espacio urbano, un espacio interior, sea una gestión que has realizado, esa satisfacción es la que detonó el que pudiera buscarlo. Que en el fondo después te das cuenta, que es como hemos hablado muchas veces, que no hay que angustiarse por buscar el camino, que hay muchos caminos, y que cuando se empieza por este camino, yo tengo muchos compañeros que empezamos juntos en la facultad y que no continuaron la carrera y han tomado otros caminos que les han satisfecho, pero porque lo han hecho. Si no se prueba, no se puede saber. Y entonces lo bueno es que lo que no sabíamos antes, ¿verdad?, es que cuando eres joven no tienes más experiencia, pero enseguida la coges, y enseguida, cuando has entrado en este camino, lo ves enseguida y no pasa nada, porque como eres muy joven se puede hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Sí. Tienes tiempo para rectificar. Tienes tiempo para rectificar y no pasa nada, ¿no? A veces la sociedad nos impone la presión. Sí, no, pues también. Entonces lo que hay que hacer es personalmente quitarse la presión de encima y decir, no me voy a dedicar a esto, voy a probar si dedicarme a esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces, muy probablemente, como lo habrás reflexionado, muy probablemente acertarás, y si no acertas, no pasa nada. En ese camino encontrarás otros caminos que te ayudarán seguro. ¿Qué mayor satisfacción has tenido a nivel profesional? Habrás tenido varias, pero uno que digas especialmente esta obra, por el motivo que sea. Mira, sí, podría referirte, y no tendríamos tiempo, porque los arquitectos tendremos a hablar mucho. ¿Sí? ¿Más que los periodistas? No lo sé, pero nos gusta hablar, porque nos gusta explicarnos. Mira. Y entonces, pero sí que hay una relación muy especial que yo mantengo muy interiormente
que es, yo soy arquitecto en la Fundación Puigvert de toda la vida. Porque mi padre era arquitecto en la Fundación Puigvert, porque mi padre trabajó en el Hospital de Sant Pau, después fue arquitecto en la Fundación Puigvert y yo he continuado, trabajamos juntos hasta que mi padre falleció y yo he continuado. Esa experiencia de vivir todo lo que significa un hospital, pero todo, y conocerlo profundamente, y ser una parte importante del engranaje, porque tienen que contar contigo, porque la gente piensa que, por ejemplo, un hospital es un edificio y hay una parte sanitaria. No, perdonen, hay una parte de instalaciones, hay una parte de arquitectura que es tan importante como lo otro, porque allí vive gente. Entonces, este trabajo que he estado haciendo desde hace 30 años, en las que estoy con ellos desde hace 30 años, es lo que realmente tengo más dentro de mí, ¿no? La experiencia también con la gente con la que he trabajado, médicos, la gerente, que era la Esperanza Martí, una magnífica profesional a la que llevo muy dentro de mí también, porque me enseñó muchísimo de cómo se trabaja bien, cómo se trabaja riguroso. Porque en el fondo te das cuenta cuando empiezas a trabajar que no te puedes equivocar. No hay errores. O sea, yo me acuerdo que en la facultad decían, no, en la facultad puedes suspender o aprobar, pero cuando empezamos a trabajar no hay suspensos. Solo hay aprobados o buenas notas, pero suspensos no pueden haber, porque el suspenso quiere decir que ya no van a contar contigo. Y ahí me enseñó la rigurosidad en el trabajo, que eso es una de las partes que sí que es muy importante que todo el mundo asume. Es ser muy riguroso, y en nuestro trabajo muy riguroso más, porque no te puedes dejar nada. Porque a la que te dejas algo, alguien sufrirá las consecuencias y no te lo puedes permitir. Sí. Y esa es una de las cosas que, aparte de los muchos proyectos que yo podría recordar ahora y que no lo hago por no dejarme ninguno, pero bueno, es bonita esta historia porque también va ligada a tu padre, ¿no? Sí. Y a un trabajo, yo creo que cuando se ha trabajado con alguien de la familia y se ha hecho bien, ese recuerdo es imborrable. Y más, como dices tú, cuenta contigo tantos años. Pues es que eres de la casa. Exacto. ¿No? Eso los tejeros sois somos de la casa. ¿no? Entonces, eso de sentirse de la casa, eso de sentirse que la gente te vuelve a llamar, eso de sentir también una cosa que nos pasó y pasará, ¿no? Que yo, con mi gran oportunidad, tenía una cartera de clientes que nacía de un trabajo de hace 40 años anteriores. Pues se han mantenido todos los clientes todavía. Es muy satisfactorio ver que tú has podido, con tu trabajo y siguiendo con esta parte rigurosa, esta parte de mucha disciplina para ser muy rigurosos, no dejarse nada, y entonces y trabajar muchísimo, que es lo que toca, es lo que te da la satisfacción de la confianza. Porque en el fondo hay una parte muy importante de nuestro trabajo, que es la confianza. Yo diría que es el todo. Que es el todo. En todos los trabajos la confianza es muy importante. Hay otras profesiones que quizá sea visto diferente. En esta tiene que haber absoluta confianza. Y la confianza se gana. Y te la tienes que ganar. Y no la ganas para siempre, ¿eh? La ganas hoy y mañana la tienes que volver a ganar. Y mañana la tienes que volver a ganar. Y eso es algo que yo les explico a muchos de los arquitectos que han pasado en formación aquí, de que eso se tiene que hacer, aparte de, sobre todo, el trabajo muy riguroso. Eso es lo importante. ¿Y quién es Lluís arquitecto? ¿Qué lleva dentro Lluís como arquitecto? Ingredientes. Sí. Aparte del entorno que te influyó y tu capacidad para los estudios, pero ¿qué ingredientes llevas tú? Dos fundamentales. Ilusión, mucha ilusión por lo que hago siempre, por muchos problemas que haya. Todo me hace ilusión. Todo me hace ilusión. Y otra cosa, pasión por lo que haces. Esos dos ingredientes son los que yo llevo siempre. Todo me hace ilusión, y después de todos estos años trabajando, cualquier cosita me hace ilusión, pero una ilusión bárbara, que es tener ilusión por lo que haces, lo transmites, se transmite. Eso, por supuesto. Y después la pasión. Lo estás transmitiendo ahora. Me encanta porque te oigo y veo que sí, que es que lo llevas. Ilusión, y después pasión por tu trabajo, en la que cualquier cosa, ese apasionamiento te lleva también a ser muy riguroso, a ser muy respetuoso, a tener muy claro todo lo que te rodea y un sentido de la responsabilidad muy grande. Eso es muy importante, porque nuestra profesión es de una responsabilidad enorme, enorme. Sí, porque los cálculos de lo que se vaya a hacer todo lo que significa peso, es muy importante eso también.
Te iba a preguntar un poco, claro, tú has empezado una arquitectura donde no había tanta tecnología como hay ahora. Esa transición de una manera de trabajar a otra y de cara a los arquitectos jóvenes que tú tratas, conoces y que han pasado también por tu despacho, ¿dirías que hay más ventajas que desventajas? ¿La tecnología nos sigue manteniendo humanos a la hora de trabajar? Porque de esta parte que tú me hablas con esa pasión y que las disciplinas son múltiples, claro, yo te escuchaba y me trasladaba a la época un poco de lo que era Erasmo, ¿no? Ese conocimiento, ese viajar y uno iba conociendo un poco de todo y no era una carrera sola, era multidisciplinar. Y sin embargo ahora, como decías, de otros países se han especializado, todo está... Entonces, en la tecnología nos perdemos algo de esa humanización más artesana, o no, es que es fantástico porque puedes hacer en 3D no sé cuántas cosas, no sé. Mira, como sabes, nada es absoluto, todo es relativo, pero es cierto que la arquitectura, yo, y digo, tuve la suerte de trabajar en una generación que haré ahora un gesto que es muy importante, que es, nosotros trabajamos con un lápiz, ¿vale? Nosotros cogíamos un lápiz, entonces el lápiz es nuestro... nosotros tenemos un idioma, y nuestro idioma es el dibujo, un lenguaje, perdón, un lenguaje, y el nuestro... Entonces, cuando nosotros empezábamos, todo se dibujaba a mano, todo era a mano. Los planos eran a mano, echábamos muchísimas horas para dibujar cualquier cosa, era tremendo cuando pasaba cualquier cosa porque una modificación era un trabajazo multiplicado enésimamente, pero nuestro trabajo viene determinado por el dibujo. Y el dibujo, el inicial, el definitivo, todo aquel, al hacerlo a mano, te obligaba a concentrarte mucho en que cualquier detalle que hicieras lo habías hecho físicamente. Entonces, cuando haces una cosa física, se te queda dentro del subconsciente. Ahora, la tecnología nos ha hecho avanzar muchísimo. Es, ya te lo diré, fantástica, para empezar. Pero no se puede olvidar que en nuestra profesión tienes que tener una parte de lo que era la esencia. Y si tú sabes que nuestro lenguaje es el dibujo, y el lenguaje del dibujo viene de coger un lápiz y dibujarlo sobre un papel y hacer un croquis y hacer una raya y marcarlo, es una cosa que yo intento inculcar siempre. ¿Por qué? ¿Qué me pasa ahora con los arquitectos jóvenes que vienen aquí? Que dominan las técnicas informáticas fantásticamente. Y son herramientas estupendas porque nos han hecho avanzar mucho en los temas técnicos y de presentación de los proyectos. Muy bien. Pero hablo de lo interno, de lo interior, de la cocina de casa, sí, en donde cocinamos los proyectos. Sí, sí, sí. Pues donde los cocinamos, yo les he recordado que lo que tienen que hacer es, de acuerdo, podemos diseñar con un mouse y una pantalla, porque domináis el sistema fantásticamente. Pero eso no es un trabajo que físicamente te esté implicando intelectualmente, te está implicando en una concentración, pero físicamente en el que tengas que hacer una raya, un dibujo marca muchísimo, ¿no? Entonces eso no se tiene que perder, es ahí donde temo que generaciones posteriores no lo entiendan y pierdan esa parte que es muy difícil de recuperar. Porque la gente tiene que saber tiene que saber entender un espacio, y para saber entender un espacio, y nuestro idioma es el dibujo, se tiene que dibujar. No todo, ahora ha cambiado y cuando tienes que entrar las herramientas te ayudan muchísimo porque las exigencias son muy altas, entonces tienes que ser muy preciso y muy riguroso. Entonces eso ha sido fantástico. El tema de poder presentar todos los proyectos inmediatamente en una realidad virtual que pueda explicar bien lo que tú quieres y que quien tengas delante te entienda. Porque tú ya te puedes explicar muy bien, pero no te explicas iguales a todo el mundo. Tienes que saber cómo te explicas a la gente. Yo he aprendido a explicarme. Entonces muchas veces una raya explica muchísimo más que 3 renders magníficos. Ya. Pues Luis, por último me gustaría que nos dejaras un mensaje de testimonio dirigido a los jóvenes de la ESO, de bachillerato, iniciando allí el camino universitario o no, el de ciclo superior, otras formaciones. ¿Qué les dirías cuando están angustiados, cuando se paralizan porque no confían en sí mismos? A veces la autoestima la tienen muy baja, el entorno influye mucho, las maquinitas, el que pensarán de mí tiene un peso muy grande.
que ya no es solamente los de casa y los compañeros de clase, es que ya es como todo un planeta, ¿no? Y a veces les digo, pero ¿qué tienes tú con el planeta? Que decir, si tú estás aquí, tú haces... No, pero todo influye mucho, ¿no? ¿Qué les podemos decir para que emprendan el camino con algunos miedos? Porque el miedo también nos hace funcionar, o sea, la adrenalina esa, pero el atrevimiento de decir, no, atrévete, explora, ¿no? No sé, lo que tú les quieras decir como profesional y como experiencia de vida, ¿no? Sí. Que les de hecho, en este caso, para ellos es un momento importante porque realmente, como tú has definido muy bien, pueden encontrarse en disyuntivas donde no se encuentren a ellos mismos todavía y no sepan muy bien qué hacer. Primero, que la serenidad es un buen compañero. No hay prisa, no hay agobios, son jóvenes, tienen muchas posibilidades y ni se imaginan, supongo que a muchos de ellos, los mayores le han dicho, ni te imaginas lo que llegarás a hacer y lo que llegarás a recorrer. Tienes que hacerlo, y vuelvo otra vez a recordar una cosa de las que me inspira, con ilusión. ¿Qué me hace ilusión? Y si no me hace especialmente ilusión algo, ¿qué me atrae? Algo atractivo que a mí me gustaría explorar. Y en esa exploración encontrarán el camino. Pero todo con serenidad, ¿no? Sí, o sea, tienen que perder cierta angustia, porque no es cierta. Porque la angustia la sienten ellos. Es la que generan. Sí, se la autogeneran. Sí. Y verán, después cuando echen la vista atrás, dirán, pues no hacía falta que me pusiera tan nervioso por hacer cualquier cosa, no hacía falta porque voy a superarlo perfectamente. Porque tienen una gran ventaja, es la ventaja del mundo, que son jóvenes y que tienen todo por delante y que pueden hacer lo que quieran y que tienen el mundo para ellos. Nosotros, nuestra generación, tenía un mundo, pero ellos tienen el mundo a sus pies. Entonces, eso tienen que saber aprovecharlo. Pero tienen que saber aprovecharlo con inteligencia, serenidad y coger con ilusión, con curiosidad, investigar todo lo que se pueda, preguntar sin parar, ir a ver a quien sea, para que te pueda explicar, como hacéis vosotros, que me parece una labor fantástica, el explicarles que, de verdad, tranquilo, puedes seguir adelante, encontrarás un camino y que si no encuentras este, encuentras otro, y que los agentes externos verán que ahora influyen, pero quizá mañana no, pero mañana es de mañana, no es de dentro de un año, es mañana mismo, puede que, y eso les pasará mucho, cambiará muchas veces, porque nosotros cambiamos porque evolucionamos, y entonces ellos les queda toda la evolución por delante y van a cambiar, porque es un hecho. Y entonces esas fórmulas, que son fórmulas sencillas y que en el fondo a veces puede parecer que es difícil de aplicar, no lo es. Serénate, déjate llevar un poco también por tu ilusión. Y después también hay un factor que no tenemos en cuenta muchas veces y que es la intuición. La gente no le hace caso a la intuición. No sé, la tiene aparcada y parece que no sea algo que a tener en cuenta. No. Cuando tú intuyas, y digo intuir puede llamarse de muchas formas, pero cuando tú intuyas que algo te puede gustar o ves a por ello, inténtalo, y en el intentarlo encontrarás el camino, porque muchas veces no sabemos por qué algo nos dice en el fondo algo. Digo, ¿yo por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque he sentido que tengo que hacerlo, que tengo que dar esto. Ahí, aprovecha, pum. Eso es lo que se tiene que aprovechar, porque eso nos acompañará siempre. Sí, la intuición, escucharte a ti mismo. Escucharte a ti mismo. Más que a los demás, escucharte tal vez a ti. Y muchas veces no es muy claro lo que escuchas, porque yo sé que no es aquello de que escuches una voz que te diga a la derecha. No. Es algo que sientes, y ese sentimiento tienes que saberlo canalizar. Y cuando lo sabes canalizar vas encontrando el camino. Y entonces, y le coges ilusión, y tienes curiosidad, y te formas intentando entender, empiezas a quitarle del bosque las ramas y empiezas a ver el bosque. Dices, solo veía las ramas, ostras, pues empieza a ver el bosque. Es muy importante. Yo creo que sí. Pues Luis, muchísimas gracias. Yo he disfrutado muchísimo. Un placer. Yo seguiría, pero bueno, era para dejar este testimonio para estos placer. Os lo agradezco muchísimo y espero y os vuelvo a dar la enhorabuena, porque realmente el camino que estáis siguiendo es algo que necesitan y que me parece fundamental. Sí, me parece fundamental. Por eso está por pasión, también estoy metida en esto por pasión, por los jóvenes. Muy bien. Pues muy bien. Vale.